de mis temas favoritos y lo quiero hacer a través de uno de mis autores favoritos, que es Thomas Mann, del cual me acabo de leer un libro que es Buddenbrooks, la historia de una familia, de la decadencia de una estirpe. Y el tema del que quiero hablar es el tema de la enfermedad, y de una manera más cercana a cómo la aborda Thomas Mann, o quizás se trata de presentar la manera en la que Thomas Mann entiende la relación entre la salud y la enfermedad. Y también quería en este contexto traer a colación un libro que es el de Antonio Sitges Serra, Si puede no vaya al médico. Antonio Sitges Serra, hay que decir, es médico él mismo, catedrático de cirugía de la Universidad de Barcelona, y ha escrito un libro en el que hace una crítica a la manera de abordar la enfermedad en la actualidad, que sigue un poco el camino de Ivan Illich, y muestra cómo entre el paciente y el médico se han interpuesto una serie de intereses que, entre otras cosas, ¿no?, habla de esto, que hacen difícil que lo que se supone que un paciente va buscando cuando va al médico, es decir, la salud, se dé por culpa de estos intereses que pertenecen a un sistema de protocolos, intereses, grandes corporaciones que realmente dificultan, por mucha humanidad que conserve el médico, dificultan esta relación y hacen que al final los efectos de la medicina, a pesar de estar tan avanzadas sus técnicas, acabe siendo contraproducente, ¿no? Es un libro que recomiendo muchísimo y que hay muchos aspectos que me interesan y que me gustaría seguir indagando. Por ejemplo, cuando hace un inciso sobre el tema de cómo funcionan las células y si habría que investigar más en una especie de psicología biológica. Pero hoy quiero centrarme en el libro de Thomas Mann, Buddenbrooks, y sobre todo en su idea de salud o de enfermedad, o de la relación entre la vida y la muerte, el eros y el tánatos. Y es que, a diferencia de la medicina actual, que critica Sitges en este libro, en la que a cada enfermedad le corresponde de alguna manera un pronóstico, un protocolo de tratamiento, es como hay una generalización de la enfermedad que deja fuera la persona, deja fuera las particularidades de la vida de esa persona y lo reduce todo a una supuesta existencia de esta enfermedad y un tratamiento estándar, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, en el tema de las enfermedades terminales haya una tendencia fatal a hacer lo que se dice un pronóstico basado en estadísticas de esa enfermedad, que al final acaba actuando como o puede acabar actuando, lo dejo entre comillas porque esto es algo que no se puede comprobar científicamente, como una suerte de nocebo, porque no hay nada más fatal para una persona hoy en día que escuchar la palabra cáncer, más en boca de un médico y aplicada a uno mismo, ¿no? Cáncer o otro tipo de enfermedades terminales que van en aumento, por cierto. Y esta idea de pronóstico y de que la enfermedad corre en paralelo a la persona hace que la persona tenga poca influencia, sino que se debe de poner en manos del médico, que tendrá sus tratamientos, y del médico dependerá que está la suerte del paciente, por decirlo de alguna manera. O sea, ahí estamos, digamos, en este terreno fuera de la influencia, incluso si decidimos tomar un camino alternativo a los métodos muchas veces agresivos de la medicina, seremos juzgados y se nos atribuirá la culpa si al final acabamos muriendo, como sucede también muchas veces en el caso de que nos pongamos en manos de un tratamiento estándar, vamos a decir. Este es el caso de Steve Jobs, ¿no?, que tanto se pone de ejemplo, que también lo menciona Antonio Sitges en este libro, que optó por un tratamiento alternativo para su cáncer y cuando quiso ponerse en manos de los médicos ya era tarde, pero hay que decir que el cáncer de páncreas suele terminar como terminó Steve Jobs, aunque se pusiera en manos del médico desde el primer momento. Thomas Mann tiene una idea de enfermedad que al que le interese le recomiendo La montaña mágica, de la cual también he hecho un vídeo, y yo diría que es el autor que más radicalmente ha llevado a la literatura la idea de Freud del eros y el tánatos, es decir, estas dos fuerzas
dos instintos vitales que habitan en cada uno de nosotros. Uno que nos empuja a vivir, a enfrentarnos con todas las vicisitudes de la vida, con todo el estrés que representan, todo el sufrimiento, el encontronazo con el otro, todo lo que significa vivir al final, ¿no? Pero también todas las satisfacciones, y otra fuerza tanática, tánatos, que nos lleva a desear y buscar la tranquilidad absoluta, que al final acaba siendo la muerte, ¿no? Y que la vida de una persona alternan estas dos fuerzas representadas por diferentes aspectos en la vida, muchas veces ambiguos y que tocan. Es muy compleja la relación entre el Eros y el Tánatos, pero que en la vida de una persona está muy sujeta a estas dos fuerzas y que sí tenemos una influencia. Y esto es la idea de Thomas Mann en, digamos, el momento mori, el momento en el que morimos. Al final se acaba imponiendo el Tánatos, porque el ser humano es mortal, y la búsqueda de tranquilidad, como decía Freud, se acaba imponiendo y el ser humano muere y se convierte en algo inerte y descansa totalmente de todo lo estresante que puede ser la vida. Y hay un párrafo al final del libro, que es el libro Buddenbrooks, es la historia de una familia, de la muerte, digamos, de una familia, ¿no? De la extinción de una familia que va degenerando de generación en generación hasta que el último miembro contrae una enfermedad que es el tifus, y él hace una reflexión interesante sobre esta enfermedad, ¿no? A la que dice que se podría llamar tifus, pero que en cada momento de la historia hay este tipo de enfermedades, y que el curso de la enfermedad, y esto es lo interesante, se decide en el momento en el que, en cualquier momento, dice Thomas Mann, o sea, uno contrae esta enfermedad que vendría a ser una especie de conciencia, de conflicto extremo entre las dificultades de la vida y todo lo que significaría abordarlas, todos los miedos, todos los enfrentamientos, todo el estrés, todo el cansancio, con la duda de si lo vamos a lograr y esta tendencia a ir hacia la tranquilidad total. En la enfermedad este conflicto está en su punto álgido, y dice Thomas Mann que da igual el momento en el que nos encontremos de ella, el momento de la enfermedad terminal se podría decir, si la persona en algún momento decide volver a la vida, escuchar la llamada de la vida, dice él, de manera muy poética, la leería, pero lo tengo en alemán, escuchar la llamada de la vida y decidir enfrentarse a todo esto que le queda, con la esperanza de también encontrar, por supuesto, algún tipo de satisfacción todavía en esa vida, entonces el paciente vivirá, dice Thomas Mann. Si por el contrario se asusta y sigue el camino que la enfermedad ya ha comenzado, que es llevarle hacia el descanso absoluto, entonces y sin remedio alguno morirá. Me parece muy interesante y una gran pérdida que estas ideas no se transporten al contexto médico. No se transportan obviamente porque no convienen, porque es volver, primero tienen un punto no comprobable científicamente, ¿no? de fe, o de además toda esta conciencia de la que habla Thomas Mann. Esto sucede a un nivel inconsciente, sobre todo. Es decir, habría que cambiar todo el concepto de la medicina si se quisiera integrar esta idea, que al final lo positivo de ella es que nos acabaría devolviendo cierta influencia sobre las enfermedades, lo que ahora consideramos casi como condenas.